Bienvenido al canal. Muchas gracias por aceptar a mi invitación. Claro que sí, un gusto. ¿Y cómo se llama tu canal? No Eh, sé nada. no creo ni siquiera que tenga un nombre. Todo empezó, Ok, yo empecé a tener todo empezó, yo empecé a hacer unos videos. ok, Mi opinión de por qué yo me considero un ateo, por qué no creo en Dios. Empezó a ok, tener bastante audiencia y ok, un par de personas me propusieron explicar el punto de ellos y yo acepté. claro, Fueron como, empezó siendo una entrevista, después un debate y se ha vuelto una costumbre. He aprendido muchísimo hablando ok, con que tienen puntos muy, muy diferentes de pensamiento, tanto religiosos, ateos, y hay unos que están ahí en el medio que te llaman espiritualidad y creen en otro tipo de cosas. Tú te sorprendería la cantidad de creencias o a lo mejor no, a lo mejor ya lo sabes. La verdad es que pues hay cosas que todavía me sorprenden, pero ya sabes, la cantidad de mentes que existe en este planeta, pues imagínate, si cada mente es un universo, por ahí dicen, pues imagínate, es muy, muy amplio y muy complejo. Totalmente de acuerdo. Iván, ¿por qué no empiezas contándonos quién es Iván? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Por qué crees que es la mejor manera de vivir? Ok, bueno, mira, yo respeto mucho las creencias de cada persona. Yo creo que cada quien puede encontrar la verdad a su manera y la manera en que mejor se sienta y la manera en que mejor viva. Todo depende, obviamente, pues, de múltiples factores. En mi caso, por ejemplo, yo crecí en una familia católica. Sin embargo, en la escuela, hubo algunos maestros que tenían unas ideas bastante interesantes. Ya sabes, en la preparatoria lees la religión es el opio de los pueblos, eh, digamos que la idea de que no existe Dios era bastante consistente en esos tiempos. Sin embargo, cuando entré en la universidad, a mí siempre me gustaron los deportes extremos. Entonces, me acuerdo ese día, estaba yo por hacer unas prácticas de espeleología, o sea, colgarme de unas cuerdas y todo eso. Y uno de mis amigos me contó que su papá pues hacía ese tipo de cosas también ahí en un risco. Y bueno, pues su papá falleció haciendo pues, eso que le gusta. Entonces, yo tenía 21 años y en ese momento algo me cayó como agua fría. Dije, oh my God, sí, algún día me voy a morir. Entonces, yo quería saber, bueno, definitivamente, esto llegó a mi mente. Después lo vi digamos, en algunos lados escrito, apenas que cuando yo empecé a leer muchas cosas. Pero yo dije, bueno, a ver, si es que no existe Dios, pues entonces, pues puedo hacer todo lo que yo quiera. O sea, no me tengo que reprimir, no puedo sentirme culpable de nada, porque en realidad, pues no hay el por qué preocuparse. Pero también estaba la parte del sentimiento de decir, eso es todo, hasta aquí llegamos, o sea, mueres y se terminó todo. Todo lo que viviste, bueno, malo, experiencias, o sea, llega a nada, a nada. Entonces, yo con lo que había aprendido respecto sobre todo en la parte de la primera parte de la carrera, que es matemáticas, axiomas y una serie de procesos, digamos, para que tu mente se haga analítica. En este caso, para mí, no eran válidas así como explicaciones ya dadas y esto es así, o sea, no, no, no. Yo tenía que saber, yo tenía que vislumbrar y saber qué era la verdad, saber si había un Dios o no había, o sea, y pues eh, mi facultad estaba cerca de la facultad de filosofía y de alguna manera estuve también digamos, en clases junto a personas en filosofía y me di cuenta que
para nosotros era un poco más fácil entender algunas cosas de filosofía a que los de filosofía entendieran algunas cosas de matemáticas. Dije, esto es muy extraño. Entonces, yo dije, bueno, a ver, vamos a ver. Veo según lo que leo, hay dos caminos por los cuales a lo mejor puedo encontrar algo, la filosofía o la ciencia. En este caso, la filosofía para mí eh, podría tener sus limitaciones, porque al final, si somos solamente entidades de carbono y el resultado de procesos, o sea, digamos, de una serie de accidentes felices, pues, ¿quién nos dice que realmente podemos llegar a tener la verdad a través del conocimiento? Así o filosófico, que de hecho, pues la ciencia nació a través de la filosofía. Pero yo creo que no hay algo tangible que pueda decirme, hey, esto es creación de la filosofía, ¿no? Pero la ciencia sí, la tecnología nació a través de la ciencia y por eso nos podemos comunicar, por eso tú y yo podemos vernos, por eso podemos tener todas las cosas de comunicaciones, de medicina, adelante a través de la ciencia. Entonces yo dije, bueno, voy a ver esos caminos a través de la ciencia, primero, para saber, en primera, qué es lo que se necesita para que la vida pudiera existir. Entonces, bueno, fui estudiando, me fui desde lo más básico, lo que se necesita en el caso de temperatura, iluminación, tamaño del planeta, distancia, bla, 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 todos esos que es un sinnúmeros de cosas necesarias para que la vida exista. Después me fui, o sea, me fui, digamos, de lo que es el planeta, el sistema solar, después la galaxia, el universo, vi cuáles eran las constantes necesarias para que el universo pudiera existir, etcétera. O sea, es un sinnúmero de cosas. Después dije, bueno, ya me gustó esto, me fui a la física de partículas, después estudié qué era eso de mecánica cuántica. La verdad, cuando llegué ahí, uf, fue bastante complejo. Sigo sin entenderla, sin embargo, por ahí dicen que si dices que has entendido la mecánica cuántica es que no has entendido nada. Uh-huh. Entonces, posteriormente, también me fui a la parte de la biología, a lo necesario para que las moléculas pudieran, digamos, acoplarse, cosa que es muy, 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 muy raro eso, porque de alguna manera la segunda ley de la termodinámica pues lo haría muy difícil, pero bueno, de ahí me fui al ADN y pues yo soy ingeniero en computación. Cuando llegué al ADN, para mí fue como decir, no, esto no, esto es imposible, o sea, y obviamente pues en la universidad te enseñan a probabilidad estadística. Y la verdad, las probabilidades, todo lo metí en probabilidades. Y bueno, lo único, digo, los científicos de ahora, sobre todo los científicos ateos, se dieron cuenta que tenían un problema, que efectivamente, o sea, era muy difícil de explicar todo eso. Entonces, ahora está el multiverso y de alguna manera eso explica, digamos, entre comillas, todo, ¿no? Sobre todo la parte de la probabilidad. Sin embargo, tienen también otro problema, porque el multiverso también necesitaría su propio ajuste fino, que bueno, ya después a lo mejor hablamos de eso. Básicamente, por ahí empecé y dije, bueno, a ver, ok, parece que los indicios indican que hay una fuerza creadora, una fuerza de diseño. Dije, ¿se habrá manifestado? Empecé a estudiar todas las religiones. Me di cuenta que estaba equivocado en algunas. Pensé que existían un Dios, por ejemplo, en el budismo pues no hay Dios. En realidad es una religión, digamos, básicamente sobre el ser, sobre el ser humano, pero no hay una cabida, digamos, de una fuerza creadora ni Dios. Y básicamente, pues hay muchísimas, muchísimas, pero obviamente hay algunas grandes que sobreviven. Dije, ok, entonces, pues ya sabes, está el judaísmo, del judaísmo proviene el cristianismo, y también, digamos, proviene ahí,
800 años después de que nació el cristianismo, proviene del Islam, y pues digamos está conectado, obviamente, pues, digamos, esas serían las religiones teístas, porque, pues, digamos, el budismo no tiene nada que ver con un dios. Y después me puse a investigar sobre el cristianismo. Yo decía, ¿de dónde viene la Biblia? Y ahora sé de dónde viene. ¿Por qué hay tantas divisiones de tantos cristianos que, bautistas, metodistas, testigos de Jehová? Y ya me sé todo lo que creen cada uno. Y, y vi la historicidad de Jesús. O sea, decía, ¿realmente existió? ¿Realmente, o sea, cómo es que puedes tú, por fuentes no cristianas o no religiosas, saber si existió Jesús? Y bueno, sí hay referencias, y pues la mayoría de los historiadores serios, obviamente sí saben que Jesús existió. Obviamente no lo consideran así como en la cuestión bíblica, o sea, lo llaman el Jesús histórico. Sin embargo, sí, o sea, efectivamente. Y bueno, pues todo se resumen también a la tumba vacía, o sea, a los apóstoles que sí fueron a dar el mensaje, y pues digo, fueron hombres que fueron martirizados, y fueron martirizados por una mentira. Híjole, bueno, o sea, yo sé que cada quien puede creer. Yo sé que hay muchos que piensan que pues digamos que todo es un invento, todo es para control de las masas. Yo sé todo, bueno, casi todas esas referencias. Y bueno, pues aquí estoy. Entonces, soy católico. Después encontré otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, la sábana santa, que no se sabe, a pesar de nuestra tecnología, cómo fue que se creó. Hay una datación por carbono que dice que es de la Edad Media. Sin embargo, hay estudios nuevos en donde efectivamente se cortó de un lugar en donde se había hecho una reparación. Pero bueno, o sea, hay muchas cuestiones de ese tipo. Las CCM, que son las experiencias cercanas a la muerte, me dediqué a investigar sobre el doctor Moody, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente, Ok, Iván, eh, hasta ahora a grandes rasgos es eso. hay algo que me gusta muchísimo de tu historia. Primero te planteaste una pregunta, tuviste un interrogante y te dedicaste a buscar la respuesta. No te limitaste a un solo lugar, probaste muchas diferentes variantes, lo cual es, en mi opinión, la forma más sensata y lógica de hacer las cosas. Yo tengo dos Por preguntas supuesto. para ti. Adelante. Primera, ¿terminó tu búsqueda ya? Y segunda, si la respuesta es sí, ¿el fin ese es el catolicismo? Mira, sí terminó mi búsqueda, pero no te puedo decir no te puedo decir que el ser católico es el tener la verdad. No, 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 no. No. Es para mí lo que yo encontré en donde me siento, digamos, bien. Sé que hay muchas personas que llegan a Dios de diferentes formas. No necesariamente o sea, cada quien tiene sus propios caminos. Incluso hay quienes nunca llegan, o sea, se sienten cómodos y confortables con lo que ellos creen que es su realidad, y es muy respetable para mí. Ok, ¿cómo entonces te quedas dentro de las muchas variantes que hay dentro del cristianismo? ¿Cómo es que te quedas en el catolicismo? ¿Qué te hizo Ah, decir? ok. Ok, bueno, mira, fueron dos cosas fundamentalmente. Dentro del catolicismo existe lo que es el cuerpo de Cristo, que es la comunión, lo que es la transubstanciación, que sí que está en la Biblia. Digo, no me quiero meter ahorita a capítulo y versículo, pero sería muy bueno que lo leyera para que a lo mejor pudieras entender un poco. Pero en resumidas cuentas, Jesús dice que Él es el pan de vida, que tú lo tienes digamos, comer para que tengas una comunión entre Él y tú. Entonces dije, bueno, esa es una idea
un poco extraña. Efectivamente, en la misma Biblia, cuando él lo menciona a personas, pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues, o sea, ¿qué está diciendo esta persona? O sea, que lo comamos y lo bebamos, o sea, y se fueron. Y entonces, pues Jesús se regresa a sus discípulos y le dice, ¿usted también se van a ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo crees? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, eso de alguna manera para mí fue en su momento, ¿cómo te puedo decir? Solamente unas palabras. Se puede, muchos lo pueden decir no literalmente. Por ejemplo, los hermanos separados no lo toman literalmente. ¿Y por qué llegué yo ¿cómo te voy a decir? La segunda parte es por qué yo llegué Disculpa que te a interrumpa. tomarlo como bueno. Es por Hasta lo siguiente, ahí, espérame, ok, mira. Resulta que hay investigaciones, sobre todo si pones Eduardo Castañón, él era un ateo que en algunas partes fue contratado por iglesias locales o por la Iglesia Católica para hacer investigaciones sobre hostias que sangraban. O sea, entonces, de hecho digamos, encuentros científicos, o sea, con gente que se dedica a hacer ciencia y que hace investigaciones de esas hostias. Y pues los resultados son pues muy extraños. O sea, no te quiero decir con esto es evidencia de Dios, no, pero sí son extraños. ¿Por qué? Porque la sangre encontrada en la sábana santa es AB, es la misma que se encuentra en las hostias es de un hombre, es del mismo tipo de sangre hallada en la sábana santa, y ese tipo de cosas, bueno, son muy extrañas. pero Iván, Entonces, a ver si tú me entiendes. Yo estoy sí, tratando de entender por qué el catolicismo. Es lo primero. Y el error en el que no quiero caer es en asumir que porque eres católico ya haces todo lo que tú crees. Porque el hablar con mucha gente me ha enseñado que el que una persona tenga una denominación, pertenezca a una religión, no quiere decir que cree lo mismo que las otras personas que están en esa religión. Sorprendentemente. En mi opinión debería ser así, pero no lo es. ok. Entonces, esta celebración a la que tú te refieres, de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, tú, por supuesto, estás consciente que hay otras religiones que la hacen también. Hasta los testigos de Jehová la hacen todos los años. ¿Qué hace que Sí, tú me mencionas eso como una de las cosas, pero eso lo hacen otras religiones? ¿Hay algo único que te haya hecho decidirte por el catolicismo? sí, te digo, básicamente lo que te comento respecto a esos fenómenos que se han dado no en una vez, sino en varios lugares en el mundo, investigados por personas, creo yo, digo, que no son, digamos, no son creyentes o no fueron creyentes, y en su momento cuando realizaron esas investigaciones, pues a lo mejor para ellos fue suficiente de que había algo más. Es lo que te puedo decir. Ok, bueno, en esa búsqueda, en ese viaje que tú emprendiste de investigación, de casualidad chocaste con las pruebas históricas de las atrocidades de la Iglesia Católica. Así es correcto, sí. Digamos que hay una historia, bueno, hay miles de historias. Están los antipapas, que pues personas, digo, eh, podemos ver en España la Inquisición, podemos ver también después de la Reforma Protestante, pues obviamente pues, hubieron, ¿Cómo tú concilias eso? Es decir, ok, nos pasaríamos, yo creo que nos pasaríamos toda la tarde hablando de las atrocidades de la Iglesia Católica. claro, Cuando claro, tú llegaste a esa parte, sí, investigaste todo eso, ¿cómo así concilias? es, Porque, por ejemplo, vamos a decir que yo estoy buscando un trabajo. Vamos a poner sí, solo un paralelo. ok, Yo me enteraría que esa compañía viola niños, mata gente, todo lo que tú puedas nombrar que ha hecho la Iglesia Católica, pues yo decidiría no trabajar en esa compañía. Digo, ahí no me estoy de voy acuerdo, ni de visita. Me estoy de busco acuerdo. otro Bueno, trabajo. te puedo decir, eh, digamos que si tú conoces, digamos, ves que en el sistema médico hay hospitales, hay médicos, y tú sabes que, pues, digo, hay médicos que se enferman, ¿no? Que
digo, los médicos también se enferman. Y puede haber médicos, porque obviamente sucede así, que han hecho cosas muy malas, a lo mejor alguno mató a su esposa, otro violó a alguna persona. Sin embargo, eso no hace que yo deje de creer en la medicina, Correcto. porque al final de cuentas son personas aisladas. Y, y lo curioso de esto es que a pesar de que ha tenido una historia negra, la iglesia se mantiene, continúa y, y si bien ha tenido sus episodios oscuros, fíjate que cuando leí toda esa historia, me llegó, digamos, algunos pasajes de la Biblia recordando, Mateo 16:18 dice, ahora yo te digo que tú eres Kefá, que significa roca, y sobre esta Kefá, o sea, roca, o Pedro, o piedra, edificaré mi iglesia, y dice, los poderes del Hades, o del infierno, no prevalecerán contra de ella. Eso quiere decir que ahí está diciendo, hey, esa iglesia va a ser corrompida, Ok, va a ser, a la Biblia llegaremos, ahí llegaremos, pero ok, 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 te quiero preguntar, siguiendo con ok, siguiendo con tu analogía, ok, vamos a decir que, pues sí, hay uno, dos médicos, tres, 10, los que sean, que han ido en contra de la licencia que tienen, han diagnosticado medicina que no deberían, han vendido operaciones, han hecho errores, ¿ok? es Hablando correcto. de una mujer, ¿ok? Por supuesto, eso a mí no me alejaría de tener tratamiento médico, pero sencillamente me iría a otro hospital. Ah, Si estoy de acuerdo. comparamos los hospitales con las religiones, pues si en uno pasa todo eso, me voy a otro. Y si pasa, me voy a otro. Te voy a decir muy brevemente, yo soy originalmente de Cuba, Ok, aunque llevo muchos años viviendo en los Estados Unidos. Y pues tú sabes que yo no iba a los hospitales en Cuba. Sencillamente no iba. Tenía que ser que me estuviera muriendo. Y una vez fui teniendo un accidente y el trato fue casi nulo. Es decir, que decidí que no iba a ir porque era tan malo que no valía la pena. Te menciono esto porque me intriga cada vez, específicamente cuando hablo con un católico, me intriga cómo se puede pasar por alto no todas las cosas que pasaron, las que están pasando. No sé si has oído hablar de las iglesias que están quemando en Canadá, todo ese asunto con... Es decir, no estamos hablando de algo del pasado, estamos hablando de algo que continúa. Tú dirás, bueno, existen otras religiones, en algunas de ellas sí, sobre todo las del Medio Oriente, pero, por ejemplo, cuando tú comparas, y no estoy diciendo para nada que uno sea mejor que otro, solo refiriéndome a las cosas que pasan. Tú comparas la Iglesia Católica con los testigos de Jehová, vamos a decir. No que yo tenga ninguna preferencia por los testigos de Jehová, para nada. Pero cuando tú comparas la historia de la Iglesia Católica con la historia de los testigos de Jehová, me imagino que los crímenes sean de 1 a 10. ¿Cómo es posible que en una organización que ha hecho y sigue haciendo ese tipo de atrocidades tenga la aprobación de Dios? Sin hablar de la existencia de Dios, si es real o no, si tenemos tiempo vamos a hablar de eso también, pero ¿cómo tú justificas cuando le vas a, vamos a decir que tú quieres compartir tu creencia con alguien? ok, O mira, digo, es ¿cómo muy tú sensible, justificas? es muy simple. En la misma Biblia Jesús lo dice, la parábola del trigo y la cizaña, y eso se aplica en toda la vida, en todo. ¿Por qué? Porque si tú me dices que, por ejemplo, todos los testigos de Jehová o son puros y castos, no es así. O sea, han ocurrido cosas. En Claro, cada una de las religiones evangélicas, donde sea, han ocurrido cosas. Incluso dentro del ateísmo de Estado, ha habido persecuciones y matanzas, y tú sabes sobre eso. Tú pero sabes que también ha yo no habido, creo, ha habido, he estudiado la religión de los testigos de Jehová igual que las demás. Yo no creo que los testigos de ok, Jehová estén cruzadas, yo no creo que hayan tenido no, de brujas, yo no creo que hayan tenido los problemas que han tenido de violación de niños, la Iglesia Católica. ok. Pudiera seguir Sin enumerando. embargo, sin embargo, sí han tenido, por ejemplo, demandas muy fuertes en Rusia. De hecho, se prohibió el que los testigos de Jehová estuvieran en Rusia debido a algunos incidentes respecto a que
no se aprobaron las transfusiones de sangre a pacientes que lo necesitaban. Entonces, yo creo que y otra, si tú eres un testigo de Jehová y tú pecas y estás en frente del Consejo de Ancianos y ellos te expulsan, la familia, tu familia, si es testigo de Jehová también, no te puede hablar. No te puede hablar, pero para nada, para Bueno, nada. O si sea, tú te segregan usas totalmente y sabes la que parábola, también no pueden recibir transfusiones de sangre. correcto, si tú usas la parábola de Jesús, de la semilla, ¿ok? Que él Del trigo y la cizaña. que tiró las semillas, right? Y cayeron en No, diferentes... no, 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 no. No No, es esa la que no, está... no, no. Estás confundiendo. No, la parábola del trigo y la cizaña es de que, haz de cuenta, era un campo sembrado de trigo y unos trabajadores llegan con el patrón. Oye, es que empieza a crecer cizaña en tu campo de trigo. ¿Qué hacemos? ¿La cortamos? Y le dice el dueño, no, no la cortes, deja que crezcan juntas. Al final de para la siega, entonces el trigo lo meterás en el granero y la cizaña la quemarás. ya sé a cuál te refieres. Ahora, vamos a decir, si tú fueras a comparar todas las religiones, ¿ok? Y tenemos bastantes religiones. Vamos a decir las más conocidas, porque hay demasiadas religiones. ¿No te parece a ti como que la Iglesia Católica es la cizaña y no el trigo? Cuando tú Yo, comparas, yo te yo acabo creo que, déjame yo, explicarte, yo te acabo de mencionar los testigos de Jehová, como, solo como un ejemplo. Podemos pasar a cualquier otro. Tú me mencionaste dos cosas, yo te mencioné muchas y te dije que hay muchas más. Es decir, cuando tú comparas y cuentas históricamente las cosas que han sucedido en cada una de ellas, ¿no te parece que la Iglesia Católica es más la cizaña que el trigo? ok, bueno, eso también podría tener una respuesta. Nada más que hay una cosa que quiero que quede muy clara. No puedes tú, digamos, decir que solamente en una parte existen mal y todas las demás no existen. Te digo, como tú sabes y debes de saber, también, digamos, un estado ateo fue causante de muchas muertes, no solamente uno, sino algunos cuantos. Hubo persecución de los creyentes que también fueron asesinados. Y eso no quiere decir que el ateísmo sea malo. ¿Sí me explico? Bueno, Y déjame mencionarte también algo de eso. han habido pastores que han violado a niños. Si tú te pones a investigar a Google, hay pastores que han violado, hay pastores que viven digamos, o sea, ellos venden el evangelio y ellos Totalmente, se hacen ricos y millonarios por la predicación. definitivamente. Ahora, contestando eso, de alguna manera, hay algunas cosas que sinceramente he encontrado que si yo te las dijera estarían tan locas como si te contara sobre el entrelazamiento cuántico. No sé si conozcas acerca de lo que es el entrelazamiento cuántico, que es realmente algo que existe, es verdadero, sin embargo es una cosa de fantasía y es totalmente ininteligible, o sea, no tiene ninguna lógica. Bueno, no te quiero, a lo mejor no quiero irme a historias fantasmagóricas, sin embargo, eso es lo que de alguna manera he descubierto. No hay problema, no hay No, problema. no, Fíjate, esta sí, parte fue solo para enterarme de por qué el catolicismo y ninguna otra. No que yo tenga preferencia, yo soy ok, un ateo, yo soy un ok, ok, ateo ok, y creo que ok, todas las religiones le hacen mal a la humanidad. Es decir, que no tengo preferencia por ninguna, totalmente. Creo que todas son ok, no necesarias. Ahora, eso fue para establecer, ok, para entenderte por qué te quedaste en el catolicismo. Ahora viene la parte ok, de algunas preguntas que, si me permites, te quisiera hacer. Vamos a empezar ok, con Dios. ok. Una persona como tú, que ha hecho tanta investigación, que se dedicó a probar las posibles vías, las que tenías al alcance, ¿cómo llega a tu mente la idea de que hay un ser todopoderoso? Y corrígeme, porque de nuevo, no todos los católicos piensan lo mismo, pero corrígeme si estoy mal. ¿Cómo llega a tu mente, cómo se fija en tu mente la idea de que un ser todopoderoso que vive en el cielo está pendiente de los humanos, tiene un plan para ellos y pues si haces ciertas cosas te va a dar un premio y si haces otras te va a castigar por toda la eternidad? Ok, ¿tú eres papá? Sí, Ok. ¿Dejas a tus hijos que hagan lo que quieran? solo en ocasiones. El 80% de las veces no. ¿Por qué? Porque el 80% de las veces, No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué ese 20% no? ¿Por qué?
Porque ¿Por qué? me afectan a mí esas cosas. ¿Y ellos no? A veces a ellos también, pero me Y preocupa entonces, ¿por qué, más por que me qué, afectan a por mí. qué, entonces eres un ser que no les deja hacer lo que quieran? Ok, te ¿Por voy a qué? responder eso, te voy a responder eso. Ok, ok, quiero saber. Mi opinión, la Tu libertad de opinión. una persona termina donde empieza la libertad de otro. ¿Ok? Es decir, Ok, yo no puedo decir, Iván, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, e ir a tirar piedra a tu casa cuando tú estás durmiendo. Y hacer, ok, decir que eso es parte de mi libertad, que yo quiero tirar piedra donde yo quiero. ¿Ok? ok, Mi libertad terminó donde empieza la tuya. Tú tienes el derecho a la libertad de dormir tranquilo, de vivir tranquilo sin miedo de que alguien le caiga a pedrada a tu casa. ¿Ok? por supuesto. Entonces, en el caso de mi hijo, yo tengo un solo hijo, Ok, tiene la libertad de hacer ciertas cosas, como te dije a ti, mientras no me afecte a mí, porque ahí termina la libertad de él. Yo no le voy a permitir, por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo, que él quiera hacer ninguna modificación eléctrica en la casa. ¿Por qué? Porque yo no estoy expuesto a que coja candela la casa y nos quememos y todas esas cosas. Es decir, su libertad ahí está influyendo en la mía. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? La edad, solo para terminarte la respuesta, la edad de ese niño depende mucho, porque todos sabemos que hay edades donde el niño no tiene la capacidad de tomar decisiones por él, y hay ciertas edades que todavía es un niño, pero sí tiene la capacidad para tomar decisiones, o ciertas decisiones, un rango grande de decisiones que tú puedes dejársela en sus manos. Pero, por ejemplo, un niño de 2 años, 3, 5 años, hay muchas cosas que tú, si te dice voy al mercado a buscar algo, tú le vas a decir, ni en sueño, porque sabes que no tiene la capacidad ni de cruzar la calle. De eso se trata. No sé ok. si respondí. Ahora, ¿a qué edad entonces ya le vas a permitir hacer lo que él quiera? Totalmente, Totalmente. desde el momento en que no viva conmigo. Ok. Quiero ponerte un ejemplo. Que ya no me afecta. Quiero saber, quiero preguntarte algo. Correcto. Quiero saber. Resulta que debes de tomar una decisión sobre cómo vas a actuar. Tu hijo llega a tu casa, ya tiene 20 años, no vive contigo, Okay. y llega y te dice, papá, discúlpame, no te dije, pero yo me dedicaba a robar y acabo de robar en una joyería, maté al empleado, me persiguen, y está en la puerta de tu casa. Okay. Quién lo Tienes dos opciones, escucha, tienes dos opciones. Una, decir, ok, hijo, ven, escóndete, y yo le diré a la policía que pues no he visto a nadie, no llegó a nadie. La segunda es decir, no, hijo, has hecho mal y tienes que pagar por lo que has hecho y te voy a entregar a la policía. ¿Cuál de las dos cosas tú elegirías? Es decir, que es la policía quien lo persigue. Así es. Ok. Pues en ese ¿Qué caso, harías tú? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Lo ya, esconderías o lo entregarías? definitivamente llamar a la policía. ¿Ok? Yo creo que es la mejor opción que yo pueda tomar como padre. Por dos ¿Ok? razones. Así Primera, es. pensando en él, el huir de la policía lo puede llevar incluso a la muerte. El llamar a la policía Ajá. y arreglar los Ajá. asuntos legalmente, aunque eso incluya que él tenga que tener una sentencia o pagar o lo que fuera, es la mejor solución para él. Sin mencionar lo que te Ok. dije antes, que me va a afectar también a mí. Si yo lo encubro, Ok. voy a ser yo también Es un correcto. criminal. Te va a doler, ¿verdad? Ujú. Voy a ser yo un criminal Ok. sin... Bueno, tu respuesta, tu pregunta, lo que me contestaste, te lo he contestado de esa forma. Ojalá que lo hayas entendido. No, no lo entendí. Si me ayudaras a entenderlo, te lo agradecería. Y a todos los que están viendo el video también. Creo que sé el camino por donde tú vienes, pero no entiendo cómo encaja con... No, es lo mismo. ¿Qué me preguntaste? sobre Dios. ¿Cómo llegó a la idea de Dios a tu cabeza? No. Que como un padre, bueno, todopoderoso, si haces una cosa, te manda al cielo y si haces otra cosa, te manda al infierno, a un castigo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿Okay? aquí está el gran problema que yo tengo con esa analogía. ¿Por qué creo que no aplica A ver, vamos a ver. con ese Vamos caso? a ver, ¿por qué? Ok, vamos a poner los dos ejemplos. En el primer ejemplo, estamos hablando de un ser todopoderoso, omnisapiente, omnisciente,
la persona más importante del universo, con un poder infinito. En el segundo caso estás hablando de un hombre de 42 años con 2 brazos de carne y una inteligencia media. ¿Ok? Lo que ese padre todopoderoso puede hacer por sus hijos no tiene para nada comparación con lo que pudiera yo hacer por el mío. Para empezar, si Dios fuera todo lleno de amor, como se plantea en la Biblia o plantea la mayoría de los religiosos, no habría ninguna razón para que él tuviera que llevarlo a castigo o a premio. Esas son Ok, cosas que a ver, nosotros, nada más hay una cosa, nada más, contéstame lo siguiente. ¿Tú dejaste de amar a tu hijo por entregarlo a la policía? no, para nada. Ahí está. No lo dejas. Y hay amor en tu corazón y lo amas con Pero, toda Iván, con toda tu corazón. estás perdiendo Con todo tu corazón lo amaste, ¿verdad? el punto que yo te estoy diciendo, te lo estás perdiendo. No se trata de amor o no. En el caso de Dios es innecesario. Yo hago eso de la policía, el ejemplo que tú me pusiste, yo no tengo más remedios, no tengo otras soluciones. Él sí. A ver, vamos a poner un caso a ver si tú me entiendes. Vamos a poner el mismo caso le pasa a Dios, solo para entretenimiento, le pasa a Dios eso mismo. Dios pudiera fácilmente revertir el tiempo y que eso no pase. Pudiera, si él se robó una joyería, volver a poner los diamantes que faltaban ahí. Pudiera ser que en la mente de la policía se le olvidara. Mira cuántas soluciones. Y esas son las mediocres, sin mencionarte las divinas Oye, que se le pudieran ocurrir. ¿Cómo vas a comparar? no, espérame. Oye, los ateos nos acusan a los creyentes de tener un pensamiento mágico. Y definitivamente creo que tú nos ganas muchísimo, ¿eh? Bueno, De tener un pensamiento mágico. la Ok, palabra magia se queda chiquita al lado de la denominación de Dios, de un Dios todopoderoso. ok. Bueno, Todo a ver, poderoso. vamos por Magia partes. sería una parte muy pequeñita que él tendría en un cajón escondido. Vamos por partes. A ver, mira. Eh, dices tú, Dios es omnisciente, omnipotente. Sí, efectivamente, esas deben ser las Bueno, eso no es creencias lo que de un dice, Dios. eso Si es no, no sería lo que Dios. dice Si no, la no Biblia y sería los Dios. religiosos. Sí, sí. Si no, no sería Dios. Es correcto. Okay. Ok, bueno. Nada más que hay una cuestión. O sea, Dios, a pesar de amarnos, porque pues, como padre a sus hijos, eso no quiere decir que, digamos, Él tenga que revertir todo para que, digamos, se cumpla lo que debería de ser, porque si no, entonces no existiría el que nosotros pudiéramos decidir las cosas y tuviéramos la libertad de elegir. Seríamos como robots. Y entonces, hace cuenta, no tendría ningún caso, o sea, ¿cómo te puedo decir? Tú dices, es que él pudiera tener la posibilidad de revertir todo, de que la joyería, o sea, eh, tal vez pudiera hacerlo, pero yo creo que si las cosas son como son, deben de ser por algo. O sea, algo que tuve conflicto precisamente cuando pasé de ser ateo a ser creyente es que precisamente esto, digamos que sin Dios no tenemos ningún propósito, no hay ninguna razón por la cual existamos. O sea, lo que hagamos, esto o aquello, o todo lo que vivamos, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón. Esta plática no tendría Ok, sentido, ni tu ok. existencia, y mi existencia no lo tendría. Déjame A ver, preguntarte sobre eso. Si tú haces un ahora, viaje, vamos a decir que tú haces un viaje, ¿ok? Con tu familia, con tu esposa, tus hijos a California, y te pasas una semana. ¿Cuál es el propósito de ese viaje? divertirme. Exactamente. ¿Tú consideras la diversión un propósito? La diversión como un propósito, sí. Estoy de acuerdo contigo. Ok, ¿por qué el vivir esta vida, hacer lo mejor que podamos en esta vida, dejar el mundo mejor que cuando estuvimos aquí, tratar de alcanzar todos los proyectos que tenemos en todos los sentidos de la vida? ¿Por qué no es eso propósito? Si el viaje a California una semana tuvo un propósito, ¿por qué tiene que haber un ser superior
que la vida sea eternamente y nos vaya a cuidar eternamente? ¿Por qué el humano está enamorado? Yo entiendo eso, porque somos mortales, de la palabra eterno. Pero ¿por qué si una semana en California tuvo propósito? ¿Por qué no 80, 60 años, 70 de vida? ¿Por qué tú no le llamas a eso propósito? No me refiero, o sea, al punto de vista de la vida. O sea, yo sé que tú puedes tener una vida excelsa, fabulosa, independientemente si hay Dios o no hay Dios. O sea, yo lo sé, o sea, yo lo entiendo. No es necesario que tú diga, que yo te diga, o es que tiene que existir Dios para que, digamos, tenga un sentido de la vida. Claro que le puedes dar un sentido de la vida. No, me refiero a que, por ejemplo, si el universo, o sea, somos un subproducto de todas las interacciones, desde el Big Bang hasta la inflación cósmica, hasta la generación de planetas, estrellas, hasta que el nacimiento de nuestro sistema solar, el que tuviéramos agua, la distancia de la luna correcta, la distancia del sol correcta, el tamaño del planeta correcto, todos los minerales, y todo lo necesario, frutas, verduras y todo lo que nos da, digamos, placer de estar en esta casa. O sea, que fueran simplemente por un azar, pero no es, o sea, no somos unos seres que no hay un propósito definido para nuestra existencia. A eso me refiero, no que Vivir nuestra bajo vida no tenga propósito. No sé si entiendas la diferencia. No, todavía No no. es que nuestra vida no tenga propósito. Que vivir en sí O mismo. sea, tú tu vida le puedes dar un propósito, o sea, porque ya existes, ya existes. Sin embargo, por ejemplo, si somos un subproducto de una serie de interacciones, o sea, no somos un subproducto que no tiene un propósito de, sin embargo, si existe un creador y un diseñador que dijo, ok, aquí en esta tierra va a haber agua, sol, frutas ricas, vas a tener sabores, olores, o sea, esas vacaciones, por ejemplo, que tú dices, bueno, esas vacaciones son porque hay arena, hay mar, hay comida deliciosa, pudo haber petróleo en el subsuelo, o sea, es un ejemplo, o sea, no es que diga, Dios lo puso ahí, no, no, pero es muy extraño, o sea, de alguna manera, pues todos los animales que existieron antes, o sea, sus aceites se fueron, se Iván, metieron en la tierra y no después, sé si te das lo cuenta, pudimos usar nosotros para generar tecnología. no sé si te das cuenta cuando creas todas esas condiciones para hablar de propósito, no sé si te das cuenta que propósito en el sentido en el que tú lo estás proponiendo solo tiene sentido si Dios existe. Sí, efectivamente. Es decir, si Dios no existe, vamos a pensar por un momento que no, las cosas no tienen que tener, no tendría ni sentido que tuvieran propósito. ¿Cuál es el propósito de una Exacto, montaña? Es es decir, correcto. yo entiendo que a los humanos nos encanta preguntarnos los por qué. ¿Por qué? Claro, por Primero, supuesto. no todas las cosas tienen respuesta a un por qué. Esa es la primera. La segunda, el propósito al que tú te refieres es una idea que está intrínsecamente ligada a un creador. Es decir, porque alguien te hizo, porque aquí viene la otra parte dentro No, de... no, no. A ver, no, espérame, Espérate, no te voy a estás terminar yendo con por la otro idea. lado. El que Dios exista No, ni no. siquiera quiere decir obligatoriamente que hay un propósito. Dios, asumiendo que Dios existiera, pudiera habernos creado y no tener un propósito, ¿sí o no? Eso es una posibilidad. Pero no es lo que, esa idea que tú dices, no es lo que estaría retratado, por lo menos, en la mayoría de las creencias religiosas. Obviamente, si, digamos que si las cosas existen porque existen o por lo que existen, sería porque Dios tendría un propósito para que existieran. Bueno, si No, miras el mundo, lo que parece ser, si tú eres observador y miras el mundo, aún siendo creyente, todo lo que indicaría es exactamente esa idea, que hay un Dios, pero yo no lo veo interviniendo en nada. Es decir, cuando tú te pones a ver la descripción que generalmente los religiosos y la Biblia hacen de Dios, nada de lo que está pasando en el mundo tiene que ver con esas descripciones. Yo no veo el amor de Dios reflejado en ningún lugar, yo no lo veo transformando a las personas que se están muriendo,
que se están muriendo a chorro. No sé si él lo sabe o si está entretenido, pero en África, en el Medio Oriente y en muchos otros lugares se están muriendo miles de millones de personas. Yo no veo dónde está ese amor. Yo no veo dónde está su sabiduría, porque tiene que venir un humano y usar su sabiduría para hacer un puente y que esa gente vaya a buscar agua. Yo no veo su Ok, poder, yo no veo ninguna intervención directa a resolver esos problemas. ¿Dónde está la idea de que Dios tiene ese plan o es que ese plan siempre es para cuando uno se muere? ok, a ver, bueno, mira, en este caso, ¿es culpable Dios de que haya una, digamos, una diferencia tan grande en lo que se refiere a los recursos? Si tú sabes, el 3% de la población o el 1% de la población mundial controla el 98%, corrígeme si estoy mal, pero están las estadísticas, el 1%, el 2% de la población mundial controla el 98% de la economía, o sea, es dueña de todas las familias grandes como los Rothschild, este, no sé, otras familias, sobre todo que se hicieron de dinero por el petróleo. Entonces ellas controlan y tienen los recursos tan enormes si todo ese dinero se repartiera entre todo el mundo, o sea, de manera equitativa, de verdad que yo creo que la gente viviríamos. Creo que le echamos demasiada la culpa a Dios. Ahorita voy a contestar tu pregunta, nada más quiero hacer esta reflexión, porque entiendo el punto, dices, es que Dios no interviene, es que no veo su mano así como que diciendo, voy a llegar y le voy a dar todo lo que necesitan la gente de África y que tengan dinero. O sea, pero de alguna manera, ¿qué nos impide a los seres humanos poder, por ejemplo, ver a los otros como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos? Y de hecho el catolicismo también se refiere a el amor. El amor creo que es la clave de todo. No me quiero que esto sea un poco más adelante, no me quiero meter eso porque si no me voy a salir de contexto, pero al final de cuentas, ¿cuánto de responsabilidad nosotras las personas tenemos para que esas cosas que ocurren en el mundo no ocurran? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros y queremos dejárselo a Dios ¿Me permite y que Él responde? intervenga? Si Él interviene, o sea, si Él interviene, tendría que manifestarse y tendría que verse y tendría que decir. Y ¿Me deja cuando responder? sucede eso, Tengo una ¿perdón? respuesta para ti. Ok. O sea, él tendría que dejarse ver y entonces el propósito tal vez de que no podamos verlo, o sea, digamos, verlo o sentirlo en este plano existencial, que quedaría fatuo, o sea, no tendría razón a lo mejor el libre albedrío porque ya sabrías que existe un creador. Sin embargo, aquí nosotros tenemos la posibilidad de discernir y de tomar la decisión que según nosotros creamos es correcta para nosotros Déjame, mismos y déjame para comentarte nuestra sobre eso. creencia. Déjame comentarte sobre eso, Iván. Mira, yo no creo que Dios tenga la culpa de ninguna de esas cosas que tú has descrito. Y la razón es por la que yo no creo que hay un Dios. Yo para nada creo que eso sea real. Me parece que es una falacia. Pero si vamos a asumir que sí existe, entonces creo que tiene totalmente la culpa. Te voy a explicar por qué. Tú empezaste hablándome del ejemplo de un padre, que un padre tiene la responsabilidad de tomar decisiones por el hijo. Empezamos por ahí. Y él toma, según la Biblia, muchas atribuciones en la vida humana, de decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer, tanto en el pasado como ahora. ¿Cómo es que él se gana ese derecho de decirte qué puedes o qué no puedes hacer, desde que no te puedes acostar con una mujer sin casarte, como que dos homosexuales no pueden tener sexo, como que no debes robar, que no? Es decir, una serie de leyes. Sin embargo, eh, esperando toda la devoción de esas personas y mandándole todo eso, podemos sacarlo del papel de líder de no tomar acción cuando las cosas van mal. Es decir, un 1% controla cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué no cambia eso? En el pasado, en el pasado, él, según la Biblia, tomó acción directa
directa todo el tiempo, ahogando a la gente, después matando a toda la gente de una ciudad, mandando al pueblo que le eligió a matar a toda la gente, embarazadas, niños, viejos, así con toda esa descripción. ¿Qué pasó? ¿Está cansado? ¿Qué pasó que en el pasado tomaba esa acción directa cada vez que hacía falta, incluso en boberías? Alguien hablaba mal de otra persona, como hablaron mal de, creo que fue de Aarón o de Moisés, y ahí va ahí va la ira de ese Dios celoso. Sí, o como el calvo, ¿no? O como los niños que los devoraron los osos, ¿no? No, pero se mueve, Porque descarga toda su ira, porque dos hombres trataron de tener sexo con un siervo de él. Descarga toda su ira porque alguien estaba hablando mal de otro. Y hoy en día se mueren miles de personas y no descarga su ira, que es que se ha cansado, Ok, no se entera de lo que está pasando. ok, bueno, mira, te voy a responder ese punto en particular. En el catolicismo tenemos una concepción un tanto diferente respecto a la Biblia, a diferencia de otras creencias. Por ejemplo, los cristianos, algunos son tan radicales que son terraplanistas, o por ejemplo creen que hace 6,000 años apenas tiene el planeta, cosas por el estilo, porque haz de cuenta, lo toman totalmente literal. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo vi digamos, el relato de Noé. Ok, y dije, pues bueno, esto, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Como fantasía? ¿Como un relato de una historia que fue verdad totalmente? ¿O es algo que me quiere enseñar algo? Bueno, resulta que en otras culturas, tú lo debes de saber, también se relata una lluvia constante, un diluvio. O sea, el diluvio no es particular solamente de un relato de la Biblia, no es particular. Es algo que se narra en otros lugares, y por eso muchas personas piensan que la Biblia tiene ideas de otras culturas. No necesariamente eso. Lo curioso es que al parecer, sí existió un diluvio universal que es retratado en otros escritos de otras culturas, de otros tiempos, y de alguna forma digamos, se estructuró una historia con ese relato para ejemplificar algo, y lo cual lo colocaron en la Biblia. El pensamiento judío es un tanto diferente al pensamiento, digamos, que podríamos tener en Occidente, sobre todo de esas épocas. En este caso, si tú ves en la Biblia, o sea, si tú ya leíste el Antiguo Testamento, efectivamente es un Dios que es tremendo. O sea, es asesino, mata, o sea, es, Un Dios bárbaro. exactamente, es muy diferente, digamos, al Dios del Nuevo Testamento, a que Jesús viene y dice, a ver, habrán oído que se dijo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que, que el que te dé en una mejilla, ponle también la otra. O sea, entonces, por eso muchas personas dicen, es que la Biblia está llena de contradicciones. Resulta que en un apartado me dice esto y luego en otro apartado me dice otra cosa, como por ejemplo, hay un capítulo, hay una parte de la Biblia que dice que si dos hombres están peleándose, y la mujer de uno de ellos le toma por los testículos, a esa mujer hay que cortarle la mano, ¿no? Y otras cosas, a lo mejor tú no lo sabes, pero otras cosas. Nada más que aquí, en el caso, por ejemplo, de indagar, investigar, definitivamente hay una historia, Estoy o cayendo, hay algunas estoy cosas. cayendo al punto donde tú quieres llegar. Tú estabas explicando que los católicos tienen un punto de vista diferente, ¿no? De otras religiones. Ustedes interpretan la Biblia, o tú, vamos a decir, literalmente, vamos a hablar del Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento es real o es algo simbólico? Mira, son diferentes autores, son diferentes estilos de escritura.
cada autor, en este caso, por ejemplo, el Pentateuco, que es supuestamente escrito por Moisés, tiene digamos que algunas cosas, por ejemplo, Isaías, pues él escribe, y otros, cada quien escribe, o sea, cosas diferentes. Y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del libro de, ay, Bueno, es el que simbólico, me llegó a la mente el libro de Enoch, pero simbólico, ese ni siquiera está en la Biblia. o literal, respóndeme eso, simbólico o literal. No, es simbólico, no se puede tomar del todo literal, Es no. decir, es decir, a ver si entiendo, vamos a ponernos de acuerdo. El Antiguo Testamento es simbólico. Pero no del todo, o sea, hay partes obviamente que son, es que depende mucho el autor, el sentido que le quieras, por ejemplo, ¿Hay si tú alguna, lees a Isaías, hay algún apéndice de la Biblia donde digan esto lo no, debes tomar literal y no, esto? ¿Cómo no, tú no, determinas eso? porque la Biblia es un conjunto de libros, son 73 libros, o sea, no es un solo libro, Son es 66, un conjunto de 66. libros. Pero ¿cómo tú No, en determinas? la 66 es la Biblia protestante, ¿Cómo porque tú, Martín Lutero le quitó 7 libros. ok, ¿cómo Entonces tú son determinas lo 73. que es literal y lo que es simbólico en el Antiguo Testamento? Ok. Obviamente no puedo tomar, es como por ejemplo, el párrafo que dice, y las trompetas se escucharon en todos los rincones del mundo. O sea, ¿cómo tú tomarías eso? Dice una parte, y las trompetas se escucharon en todos los rincones del mundo. O sea, una trompeta puede escucharse en todo el mundo. Obviamente que no, Ajá. no Pues es posible. eso lo tomas. ¿Cómo lo tomas? ¿Literal o simbólico? No, yo no lo tomo, tú sabes que yo no lo tomo, pero entiendo que Bueno, ¿cómo lo tomarías? ¿Cómo lo tomarías? entiendo que se tome simbólico por la imposibilidad, a menos que sea Dios el que toque la trompeta, ¿no? Supongo. Aún así, de todos modos, no puedes tú colocar. Ahora, hay otras Bueno, cosas. dime una cosa, tengo una pregunta para ti. Te puedo leer un texto de la Biblia, más bien un par de textos, y que tú me Adelante, digas si tú crees que son simbólicos o si son literales. adelante. Nada más, antes de continuar. Hay algunas cosas que encontré que a lo mejor no son, no están dentro de, no están dentro de los parámetros de la Iglesia Católica, pero sí son unas cosas que tienen mucho sentido. Por ejemplo, Jesús les dice a los fariseos, dice, ustedes son hijos del diablo y según ellos, pues eran hijos de Yahvé. Entonces, es que me he metido Sí, no tan nos vayamos al adentro Nuevo que, Testamento, no nos vayamos al Nuevo Testamento. Quiero leerte este ok, ok, pasaje de la Biblia y tú ok, dime si crees que es simbólico o literal, ¿ok? ok, Son unos versículos, déjame terminarlo. ok, ok. Es Éxodo, el capítulo 21 de eso. Dice, además debes anunciarle estas cosas o estas leyes. Si compraras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años como esclavo, pero el séptimo año será puesto en libertad sin tener que pagar nada. Si llegó él solo, se irá solo, pero si llegó con una esposa, ella se irá con él. Si su amo le da una esposa y ella le da hijos e hijas, tanto la mujer como sus hijos serán propiedad del amo de ella. Así que el hombre se irá solo. Pero si el esclavo dice una y otra vez, no deseo ser libre, pues quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, su amo lo presentará ante el Dios verdadero. Entonces lo apoyará en la puerta, en el marco de la puerta, y le perforará la oreja con un punzón como si fuera una vaca. Así se convertirá en su esclavo para toda la vida. Y si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será puesta en libertad del mismo modo que un esclavo varón. Es decir, que la mujer está aún por debajo de un esclavo. Si el amo no la convierte en su concubina, ella no le agrada y encuentra a alguien que quiera comprarla, no tendrá derecho a vendérsela a ningún extranjero, pues él la ha traicionado.
¿Cómo tú encuentras eso? ¿Literal o simbólico? Ok, bueno, definitivamente es literal, no simbólico, literal. Ok. Por supuesto, la pregunta que viene detrás de eso, ¿tú sabes quién estaba dando estas leyes? Sí, las dio Moisés en nombre de Yahvé ¿Tú crees que o Moisés Dios. mintió o de verdad las obtuvo de Yahvé? No, en este caso Dios le dio la potestad, es algo que a lo mejor muchos no saben, pero Dios le permitió imponer esas leyes. En este caso, Dios puso 10. Sin embargo, las 128 que rigen en el pueblo judío, esas fueron Es impuestas decir, tú por estás Moisés admitiendo que estas leyes vienen de en Dios. nombre de Dios. Estas leyes En vienen de nombre de Dios, Moisés es el que impuso las leyes en nombre de Dios, pero no fue Dios mismo. Es decir, fue un invento de Moisés. Eso fue algo de la voluntad de Moisés. Eso fue una ley en nombre de Dios, pero por la voluntad de Moisés. Ok, ok. Es decir, Dios no le dijo a Moisés, dile esto ¿No? al pueblo. Moisés, No, Moisés se tomó la propio atribución. cerebro, creó esas cosas. Ok. Es ¿Tú tienes correcto, alguna así base es. bíblica para sustentar eso? Sí, Por así favor, es. me la muestra, Sí. por favor. Permítame un segundo. Claro. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok, perfecto. Es que tuve que abrir mi Biblia, Biblia digital. Ok. Permíteme un momento. Um, Tómate el tiempo que sea necesario. ok. Ok. Mira, por ejemplo, vete a Éxodo 21, por favor. Ok. Fíjate, nos vamos al Éxodo 21, dice, estas son las normas que has de dar. Cuando compres un esclavo Espera, espera, hebreo, te espera, veas espera, seis espera, años. espera. Ah, es lo mismo, es lo mismo, es lo No, no, mismo. espera, espera. ¿Quién está hablando ahí? Ok, ahí está hablando Moisés en nombre de Dios. ¿A quién le está hablando Moisés? Ahora vete a Éxodo 21, 24, ¿A quién le está hablando Moisés ahí? al pueblo judío. Es decir, ¿qué le está diciendo al pueblo judío que le debe dar esas leyes al pueblo judío? Sí, las está dando Moisés en nombre de Dios. Pero fíjate cómo dice. Además, Sí, debes anunciarles quiénes son esas personas a las que se le debe anunciar. No es el pueblo. es el pueblo judío, porque Entonces, a no puede ellos ser Moisés hablando con el pueblo. al pueblo hebreo, a los Alguien le está hebreos. diciendo a Moisés que le dé esas leyes al pueblo, ¿no? Exactamente, pero ¿Quién el es ese? escriba, el escriba lo está manifestando como si Dios le dijera a Moisés que dijera a eso, pero es Ok, Moisés ok. el que Se dice, ¿ok? complica más la cosa. So, no es solo que Moisés inventó eso, sino que el escriba se Ajá, inventa que eso sí. viene de parte de Dios. Es un doble complot. Ok, bueno. Éxodo 21, 24. Vamos, respóndeme eso, por favor, porque No, esa introducción dice de dónde vienen esas leyes. Yo quiero saber si hay un doble complot de Moisés y el escriba en contra de Dios. ok, Vamos a pero establecer esa tienes, parte. no, pero tú me dijiste que te lo comprobara. Quiero que te vayas a Éxodo 21, 24. Ok, vamos a saltarnos eso y vamos a 24. Éxodo Ojo, 21, 24. diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Ok? ¿Quién está dando esa orden? ¿Quién está dando esa orden? ¿Quién está, para llegar al punto, quién está dando esa orden Esa es mi pregunta. de ojo Por por eso ojo y quería diente que por diente? aclaráramos, Ok, por eso quería que se aclaráramos. supone que es Dios el que le dice a Moisés que si es ojo por ojo y diente por diente. ¿Es correcto? ¿Quién lo supone? ¿Quién lo supone? Bueno, o sea, o sea, estamos viendo, o sea, lo que estamos leyendo es que en la escritura tú dices, diles a ellos, o sea, como si Dios le dijera a Moisés para que Moisés pusiera esas leyes, esos parámetros a los hebreos. Y está diciendo en la versículo 21, ojo por ojo y diente por diente. ¿Es correcto o no?
No ¿Sí? estoy de acuerdo contigo. Tú dices como si Dios le dijera. Así es. Pero O sea, es que mira, el estás ojo por ojo y tratando, diente me por estás diente, tratando de quién probar lo lo está que yo te estoy poniendo? preguntando ¿Quién con lo el mismo está argumento que yo te estoy preguntando. poniendo en ese? Por eso, Estás en ciclo, Iván, estás en tú, ciclo ahora. tú. Ese, ese Éxodo 2021, ¿sí Ajá. dice 2021? No, Éxodo 21-24. Ok, 21, Ese 22. Éxodo 21-24. Ese Éxodo 21-24. ¿Quién mandó? O sea, ahora te pregunto ya a ti, Ok, tú ya me te preguntaste a voy a mí, responder. Te y voy a ahora yo responder. te pregunto a ti. Ese Éxodo 21-24, ¿quién dio la orden para que diga ojo por ojo y diente por diente, Déjame mano por responderte. mano y pie por pie? Tú me ¿Quién preguntas, fue? yo te voy a responder. Ok. Ok. Si fuera yo quien estuviera leyendo eso, yo te diría que fue el mismo que en el 21.1 le dijo, además debe darles estas leyes, lo cual tú quieres saltarte, pero si a ti te envían una carta y arriba dice, mi querido hermano, no importa todo lo que diga debajo, eso te va a dejar saber quién No, fue el que remite la carta. Y yo no sé por qué tú quieres no, hacerlo ver como que un no quiero saltarme, se no inventó quiero eso. saltarme. No quiero saltarme, más bien quiero llegar a ese punto, porque efectivamente todo ese Éxodo 21, o sea, está ligado, no lo podemos separar, es todo un conjunto completo, ¿ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? En que es un No lo conjunto. podemos separar, o sea, no podemos separar lo que tú dices sobre el esclavo, que también es en lo mismo, en Éxodo 21 está, lo que tú mencionas sobre el esclavo, abajito está lo del ojo por ojo y diente por diente, ¿es correcto? Es parte del mismo relato, sí. Es del mismo relato, ok. Ahora, quiero preguntarte, ¿tú quién crees que mandó a esa orden, esas órdenes que leímos ahorita? ¿Quién fue? Yo te acabo de responder eso. El mismo que lo dijo en el 21.1. Exacto, pero ¿quién es? O sea, ¿quién es? Sí, el mismo, pero No, ¿quién yo es? no. Recuerda que la Biblia para mí tiene cero autoridad. Yo no sé quién escribió eso, pero cuando yo te pregunto, tú me dices que un escriba le dio la gana de escribirlo así y que además Moisés se lo inventó. Fue tu respuesta. No, ok, a ver, espérame, no. Pero ¿quién crees tú? O sea, sí, puede ser que no tenga autoridad o lo que sea, pero ¿quién crees tú que fue el que dijo lo que tú leíste y que abajito está ojo por ojo, diente por diente? ¿Creen? O sea, yo ya te dije, ok, fue Moisés, por orden de Moisés, y obviamente pues lo puso un escriba y lo dio efectivamente, o sea, Moisés en nombre de Dios. Ok, Pero ¿tú quién crees que lo haya dicho? ok. Todo lo que yo he investigado, yo no creo nada. A mí la Ok, palabra creer no juega conmigo. Yo soy un ateo. ok, Todo lo que yo he ok, investigado, las cosas que decía Moisés venían del Dios que adoraba a Moisés. Y ok, todo lo que he investigado dice que él no escribió nada por su propia cuenta, sino que él obtenía esas cosas de Dios. En ocasiones directamente, como en las tablas esas que él bajó, en ocasiones por uh-huh. inspiración o Dios lo ordenaba que lo dijera. Si tú me dices que Ok. en este versículo es diferente, que Moisés se lo inventó y que además de eso un escriba intencionalmente puso como si viniera de parte de Dios, no sé si No, Moisés... no, 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 no. Aquí es muy importante. No es que un escriba, o sea, sino que si yo soy Moisés y yo le digo a un escriba, escribe esto que te voy a decir, como te lo voy a decir, el escriba lo tiene que escribir como Moisés se lo dijo. ¿Y cómo sabes, ¿Me Iván, que eso no explico? lo escribió Moisés y que lo escribió un escriba? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién dice que eso no lo escribió Moisés? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Ujú. Pero, tenemos una referencia respecto a eso. En este caso, por ejemplo, el ojo por ojo y diente por diente, que es la llamada ley del talión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ajá. Que lo acabamos de leer. Y en este caso, eso es una orden dada supuestamente de Dios hacia Moisés para que Moisés se la diera como ley a los hebreos. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Por O qué sea, dices supuestamente? ¿ok? ¿Por qué tú dices supuestamente? Supuestamente. Supuestamente. ¿Pero por qué supuestamente? Tú no ¿Por lo qué? sabes. Vamos al texto. Vamos, Me espérame. sigues dejando en blanco, Iván. Yo no esperaba oír supuestamente de ti. Mira,
vamos a ver el punto. Permíteme. Perdona, que es que tengo que abrir mi Biblia, que es digital, No hay problema. y tengo que, permíteme un momento. La importancia. Ok. Ok, te escucho. Ahora vamos a Mateo 5:38. No, ¿Qué es lo que dice no. Jesús? Estamos hablando del Antiguo Testamento, aisladamente. No, pero es que no puedes, no ¿Por qué no? puedes aislar las cosas, porque si tú las aíslas, entonces te vas a meter en un problema y entonces no vas a entender el punto. No, Bueno, o sea, quiero que te vamos vayas. a ir al Nuevo Testamento. Respóndeme esto. ¿El Nuevo Testamento es literal o simbólico? ¿Es literal? Es Todo. más literal. Todo 100% literal. Quiero que estés seguro de lo que me vas a decir ahora. Mira, es literal, sin embargo, no, como todo escrito, no es, como todo escrito, o sea, sí es literal, sí. Sin embargo, hay una cosa muy importante que también le da fiabilidad a los escritos. Podrás ver que Marcos, Lucas y Juan, Marcos, Lucas y Mateo, aunque digamos, describen la misma escena, pero no lo hacen de la manera exactamente correcta, pero eso es bueno. Y después vamos a ver por qué. Pero, por ejemplo, cuando las Mira el problema que mujeres... yo tengo con eso que me estás diciendo, Iván. Te voy a explicar el problema que yo tengo con eso. El Nuevo Testamento, lo primero que se escribió del Nuevo Testamento, se escribió 50 años después de que Jesús no estaba en la tierra. Según Así la es. historia de la Biblia, no es que yo lo crea. ¿Estamos de acuerdo en eso? 50, 80 y 100 años después. Genial. Eso me ayuda. ¿Sabes cómo se mantuvo eso vivo? De boca en boca. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. Correcto. Es correcto. Tú sabes que se han hecho extensos estudios de cómo corre un chisme, cómo funciona. Algo que yo te digo a ti. Sí, lo sé. Incluso hay un juego de Sí, teléfono. lo ¿Te has sé. oído hablar de él? Ok. Lo sé. Esto que tú le llamas literal, ¿tú crees que después de 50, 80 o 100 años, como tú mismo dices, pasando de boca en boca, tú lo puedes llamar literal a eso? Ok, bueno, en este caso, la Iglesia Católica tiene a los apóstoles y los apóstoles tienen a los padres de la Iglesia. Y los padres de la Iglesia obviamente tienen sus propios escritos. Y, estos padres de la Iglesia también tienen a sus propios apóstoles. En este caso, digamos que la fiabilidad que tenemos es precisamente a diferencia por ejemplo, de otras creencias cristianas, es porque existen estas personas y que sus escritos corroboran, digamos, la historicidad de los evangelios. O sea, porque obviamente son escritos tempranos, Me perdiste. pero son Eso pasó personas 50, que conocieron 80 o 100 años de boca en directamente a boca. los apóstoles. ¿Cómo eso ayuda a esos? Estamos hablando de 4 evangelios que pasaron de boca en boca por 100 años. Tú dices, ¿cómo No, ayuda no, eso a que eso no se deformó? A que eso de verdad todavía es lo que debe ser, para tú considerarlo literal. ok. Bueno, recuerda que no son solamente 4, son 21. De los 4, solamente 4 son canónicos. Ok. Son los que fueron aceptados en el año 328 en el concilio en el sínodo de Roma, en donde se consideró cuáles escritos iban a estar dentro de la Biblia y cuáles no. Y Okay. los demás se consideran como evangelios apócrifos. ¿Cómo consideras que eso puede ser literal después de haber pasado por este proceso? Ok, bueno, como te contaba, existen lo que son los padres de la iglesia, personas que fueron discípulos de los discípulos de Jesús. Entonces, ¿Ellos lo escribieron? No, ellos tienen sus propios escritos, como San Irineo de León, ellos tienen sus propios escritos, San Ignacio de Antioquía, ¿Ellos escribieron por los ejemplo. evangelios? No, obviamente que no. No. ¿Siguió el doctor de boca en boca? No. Mira, está Jesús que les dio el mensaje a los apóstoles. ¿Estás de acuerdo? Ok. Los apóstoles llevan el mensaje a otras comunidades. Okay. Sin embargo, los propios apóstoles tienen a sus propios discípulos. Okay. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo es, por ejemplo, un conocimiento
se puede conservar que no esté escrito, o sea, que no esté escrito. Por ejemplo, yo soy constructor y las técnicas, por ejemplo, de construcción, como tal, o sea, por ejemplo, los revoques o el poner cimientos o el anillar, realmente no conozco ningún lugar en donde esté específicamente las instrucciones para hacer las maniobras de poner un ladrillito. Oh, No hay, no hay, no hay, créeme que están. no las conozco, y si hay, a lo mejor son algunas cosas muy Créeme que están. específicas. Ah, ok. Bueno, entonces, pero sin embargo, los albañiles no aprenden de un libro. Los albañiles aprenden porque fueron primero, tienen un maestro y ese maestro les enseñó a cómo se pone o sea, no lo aprenden en un libro, no lo aprenden en una libreta, no hay universidad para un Mira, albañil, no lo Iván, hay. no, O sea, no te es quiero una interrumpir, analogía, pero es una analogía. eso que estás diciendo, discúlpame, no tiene ningún sentido. Mira, los albañiles, te digo, en los Estados Unidos, aprenden de un libro, primera. Segunda, hay un código estricto que tienen que seguir o no aprueban la obra. Tercera, los que aprenden de maestro en maestro, en maestro, en maestro, tú sabes la diferencia que hay del primer maestro al último, que a lo mejor pone el ladrillo vertical en vez de horizontal. No hay forma que 50, 80 o 100 años, como tú mismo dijiste, pasando de boca en boca, tú puedes llamarle literal un libro. Y además te quiero mencionar, ¿tú te imaginas cuán conveniente es que la parte donde están los asesinatos, el proxenetismo, las horroridades que cometió ese Dios que se portaba como un perro rabioso, se le pueda llamar que no es literal? Y entonces cuando viene el otro que juega el papel de víctima, se le puede llamar que es literal. ¿Tú te imaginas cuán conveniente es coger un libro y decir, ok, ¿cuál es la parte horrorosa esta? Vamos a llamarle simbólica. ¿Cuál es la parte llena de amor, de devoción, de entrega esta? Pues esta va a ser la literal. ¿Tú te imaginas cuán conveniente es eso en las Es manos de que, la... es que, es que lo que pasa es que o sea, tú estás dando tú estás dando una respuesta porque no me has, si me permites, a lo mejor Claro, claro. que podamos leer la parte para que a lo mejor podamos entender esa Pero mira parte. lo que pasa con esto. Te voy a explicar lo que yo tengo en contra de eso. Si nosotros discutimos un tema y nos metemos en otro, aunque sea la introducción, se van acumulando los temas. Ya de hecho tenemos Claro, varios por supuesto, acumulados. Si nos vamos, estoy de acuerdo contigo. hay tanto de hablar de Jesús que yo quisiera pasarme un día entero hablando, porque Jesús para nada es la imagen que tiene la gente. Pero no quiero entrar en ese tema. Si nos vamos a Jesús, a lo que él dijo y por qué, y a tratar de asociarlo con esto, se va a complicar más. El hecho de que tú me digas que Moisés se inventó, que Dios dijo esto, me dice muchísimo a mí. Y que hubo un No escrito es que que, además lo puso sin saber si Moisés lo escribió. no es, Tú estás no asumiendo es que que se haya, no es que se haya esto inventado, es un sino complot que demasiado conveniente, Iván. Dios le permitió hacer eso, o sea, Dios se lo permitió. A ver si lo arreglamos. Moisés se lo inventa y Dios le permite que se lo invente. No se lo inventa, no. Dios le permite, está escrito, le dice a Moisés, tú serás como su Dios y, o sea, su hermano Aarón va a ser como tu profeta. Está escrito en la Biblia, Entonces, si no se así lo está escrito. inventa, si no se lo inventa, lo dijo Dios. En este caso, Moisés lo dio. ¿Estás ahí? Lo dio o dio eso porque tuvo autoridad pero no fue palabra directa de Dios o deseo de Dios, sino fue, Jesús comenta que dice, ¿por qué a Moisés se le permitió hacer toda la legislación? Porque esa generación, o sea, era dura y difícil. Entonces, por eso se le permitió. Y por eso Jesús habla, que dice, ustedes habrán oído de el ojo por ojo y diente por diente. Pero eso Más yo os tendría digo, sentido. Eso que tú dices tendría sentido si no estuviera el primer versículo, que desafortunadamente para ti está, que dice, además, debes anunciarles estas leyes. ¿Quién está hablando ahí? Para darle sentido a esto, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién le dice que deben darle esas leyes? Porque si es Moisés el que está diciendo eso, ¿a quién se lo está diciendo si él es el que da las leyes? así Esa es la es, parte que no tiene. Moisés,
Moisés se las da al pueblo judío. Sí, yo sé que Moisés se la da, pero ¿quién habla ahí? Con su autoridad, Mi pregunta no con es quién se la autoridad. da. Mi pregunta es quién habla ahí. ¿Quién le dice a otra persona, estas leyes se las debes dar? ¿Ok? Moisés En se este las da. caso, Moisés no puede decir lo que es por su propia autoridad, sino que tiene que decir que es por autoridad de, obviamente él no puede decir, es por autoridad que Dios me dio. Oh, Lo da como palabra de él. eso es un complot más grande. El que, el que tú me estás explicando es un complot tan grande que estás tratando de justificar una cosa que es obvia. Y la cosa es que Dios, mira, fue esclavista, era un Dios esclavista, era un Dios proxeneta. No lo estoy diciendo yo, no estoy tratando de ofender, estoy guiándome por ese parte. Yo Proxeneta, conozco esclavista, yo conozco la historia, sí, la es, conozco. es, si yo fuera, fíjate, yo le recomendaría a la gente seriamente, la mejor forma de volverse un ateo es leer la Biblia. No se pongan a leer ciencia. A mí sería genial que leyeran ciencia, Afortunadamente pero esa es la mejor para prueba. mí no llegué a ser de ateo a creyente por la Biblia. En este caso, tuve que entender los elementos del mensaje o del pensamiento judío. Obviamente, si tú te estudias a fondo, digamos, la idiosincrasia o la ideología incluso de los judíos actuales, entenderías muchas cosas, porque obviamente ellos eran un pueblo acostumbrado a las cuestiones de la esclavitud. Obviamente, pues, o sea, tú lees y dices, ah, caramba, o sea, la esclavitud, o sea, parece que no tiene ningún problema con la esclavitud. Y pues es algo que para nosotros pues, nos hace mucho ruido. O sea, ¿cómo puede ser que Dios permita la No solo esclavitud? la esclavitud, el proxenetismo, el abuso, Así el pegarle a los es esclavos. correcto, es correcto. Dime una cosa, Iván, te voy a dar 5 minutos para que yo siempre hago esto. Estos videos lo ven ateos, religiosos, agnósticos, católicos, de todos los tipos. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué mensaje le quieres entregar a todas esas personas que van a ver, que están viendo ahora mismo en vivo y que la van a ver grabado luego? ¿Qué Ok, mensaje? bueno, no puedes, si tú hablas, por ejemplo, de la Biblia y la tomas tal cual, ya sea literal o digamos, de una manera, no, digamos, ficticia, tienes que ver, o sea, que cada autor tiene una figura y una forma de escritura. O sea, por ejemplo, no puedes comparar el Evangelio de Marcos con el Evangelio de Lucas o con el Evangelio de Juan, son totalmente diferentes en cómo se redactan. Marcos y Mateo sí son muy iguales. Y no puedes tampoco, por ejemplo, poner el libro de la Revelación junto. O sea, tú sabes que el libro de la Revelación es muy difícil de leer, muy difícil de entender. Y si te vas a Reyes y te vas a Macabeos y te vas a Génesis, obviamente van a ser figuras diferentes. O sea, para saber la verdad, a veces también tienes que quitarte algunos paradigmas que tienes en tu mente y algunas ideas preconcebidas. La cuestión es llegar a ser un poco más objetivos y sí, hay algunas ocasiones en las cuales te va a hacer ruido y a lo mejor no te va a gustar lo que vas a encontrar, ni modo. O sea, a mí muchas cosas que encontré no me gustaron. Sin embargo, pues no llegué a conocer a Dios a través de la Biblia. La Biblia, o sea, llegó a mí después y traté de entender y ver el por qué estaba escrito de esa forma. Y efectivamente hay unas cosas que no entendí, por ejemplo, respecto a la adoración del falso Dios. O sea, que es algo mucho más adentro que muy pocas personas saben de eso, pero en este caso Jesús mismo lo menciona. O sea, ese falso Dios que desafortunadamente muchos adoran y que de alguna manera ya Jesús y decir, hey, aquí estoy y esto es la verdad. O sea, esto es lo que es y aquello es porque son instrucciones y son adoración a un falso Dios. Que eso es un poco más complicado. Yo digo que en el siguiente ocasión que me permitas es más bien decirte, no tanto hablar de la Biblia, sino hablar el por qué creo en que Dios existe y no existe a través de la religión ni existe a través de la Biblia, sino que la ciencia Tendremos otro y la encuentro. historicidad me dieron la Yo posibilidad espero de entender más. que este no sea el último encuentro que tengamos. Ya Ok, tú, me parece bien. la mía, te quiero agradecer el tiempo que has estado aquí, el que le hayas puesto la atención al debate y pues en otro momento tienes la invitación abierta cuando quieras.
Escogemos, la próxima Sí. vez escogemos un tema específico ¿Un problema? para que no se nos No vaya tengo ningún problema. en un tema. Ok, ¿Ok? Un saludo. ok. Que vaya bien. Gracias.